Praise the Lord, church. Thanks for joining us for our midweek Bible study again. Gloria a Dios y gracias por estar con nosotros otra noche. We're going to pick up where we left off from last week on our Bible study. Vamos a seguir con el estudio de donde dejamos la otra semana. Last week we learned about the life of Joseph La otra semana estuvimos estudiando de la vida de José and how God used Joseph and the trials that he went through to save his family. de cómo Dios usó las tribulaciones que tuvo José para salvar a la familia de él. And of course, we know that God didn't just save Joseph and his family just because he liked them or whatever, but God was calling them to be his chosen people to bring us salvation. Y nosotros sabemos que cuando Dios salvó a la familia de José, no nomás era por salvarlos, sino que Él les tenía un plan. Él había escogido a esta familia porque tenía un plan con ellos. And where we left off last week was the family of Joseph, Israel, and all of his father Israel and all of his brothers moved from the promised land to Egypt. Y nosotros sabemos que la familia de José y los hijos de Israel, que es el papá de José, se movieron de la terreno prometida y se movieron a Egipto. And so we're going to pick up the life of the family of Joseph and the family of Israel from Exodus chapter 1. Y vamos a seguir aquí estudiando de la familia que se movieron a Egipto y qué sucedió con ellos. So let's read Exodus chapter 1 beginning in verse 8. En Éxodo capítulo 1, verso 8. Now there rose a new king over Egypt who did not know Joseph. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. And he said to his people, Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and it happen in the event of war that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. And therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. And so we see the family of Joseph, even in Egypt, being blessed. Y entonces miramos que la familia de José son bendecidos aquí en Egipto. But because of that blessing, they were oppressed by the Egyptians. Pero porque ellos eran benditos, por esta misma razón es que los oprimieron allí en Egipto. And as you continue to read this chapter, you'll find that the oppression got even worse and worse. Y si seguimos leyendo, miramos que ellos son más y más oprimidos. And it got to the point where the children of Israel were actually slaves of the Egyptians. Y llegó hasta el punto de que los hijos de José y su familia fueron hasta esclavos en este terreno, este país. I'm going to pick up the story here because what happened was the Pharaoh, he put so much rigor on them and all kinds of taskmasters over them. Y quiero hablarles aquí de cómo Faraón les puso tanto trabajo y hasta también les apuntó unos catapaces que los controlaran. But it got so bad that actually, in addition to all of these, all of the enslavement, the Pharaoh tried to actually kill their children. Y también, afuera de que ellos eran los esclavos,
los hizo esclavos Faraón, también quiso matar hasta sus hijos. The Pharaoh spoke with the midwives and told them that if they had any male children, that they were to kill them. Entonces miramos que Faraón, él les llamó a las mujeres que cuando nacieran hijos de Israel que los mataran. Let's pick up the story in chapter 2, verse 2. Y hay que seguir en Éxodo 2, verso 2. Actually, we're going to start in verse 1. Vamos a empezar en 1. And a man of the house of Levi went and took as a wife a daughter of Levi. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. So the woman conceived and bore a son, and when she saw that it was a beautiful child, she hid him 3 months. La que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the river bank. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Now this child was Moses. Y este bebé era Moisés. And what happened was, as they were hiding Moses in the river, he was actually discovered by the daughter of Pharaoh. Y lo que le pasó aquí a Moisés es que cuando lo estaban escondiendo aquí en el río, fue descubrido por la hija de Faraón. And when she discovered the child, instead of killing it or turning it over to the authorities, she actually wanted to adopt the child. Y lo que pasó es que en vez de que ella lo matara o lo entregara a sus autoridades, ella, sin embargo, lo adoptó. And while she was discussing and discovering Moses in the river with the people that were with her, Moses' sister, who had actually been hiding and watching out for him, came and said, "Hey, do you need a midwife?" Or not a midwife, but a nurse for the child. Y mientras que ella discutía estas cosas con sus siervas que estaban con ella, con la hija de Faraón, estaba allí también en la orilla del río que lo estaba mirando su hermana de Moisés, que estaba cuidándolo para ver qué le pasaba a este bebé. Que ella le ofreció a la hija de Faraón y le dijo, quisieras que fuera y yo y agarro una encargada que se encarga del bebé. So, as it turned out, the daughter of Pharaoh ended up hiring Moses' own mother to be a nurse for him as he was an infant. Entonces lo que miramos aquí es que la hija de Faraón respondió sí. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, llega a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. And so Moses ended up knowing who he was as a Hebrew child, but also growing up in the house of Pharaoh. Entonces lo que le pasó a Moisés es que él fue criado como un niño hebreo, él sabiendo que él era hebreo porque su madre lo crió. Pero también, en realidad, él también creció en la casa de Faraón en Egipto. See, God was setting Israel up for a great deliverance. Así es que Dios estaba preparando aquí una gran salvación. Here we see let's pick up the story in verse 11, because what we see is Moses actually making a choice to identify with his heritage. Y si seguimos aquí en el verso 11, miramos que Moisés tuvo que escoger y él hace la decisión de escoger su herencia. Let's pick up the story in verse 11.
Now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipto que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. And he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Now what ended up happening was Moses was seen doing this. Y lo que le pasó a Moisés es que alguien sí lo había visto hacer esto. And when it came out that someone had seen him, Moses actually ran and went to the land of Midian because he was afraid of, being charged with murder. Y cuando Moisés se dio cuenta que él había sido descubrido, él huyó y él se fue al pueblo de Meridios y allí se escapó. But you see, God had a plan for Moses. Pero miramos que Dios tenía un plan para Moisés. This wasn't just a story of anybody. This was a story of someone that God intended to use to be a leader of his people. Así es que sabemos que Dios había escogido a Moisés para una gran cosa y él iba a ser un salvador. And so we can see the hand of God in all of this, really. Y aquí se mira muy claramente la mano de Dios en el cuento de la historia de Moisés. Moses should have died as an infant. Moisés, él de veras haya muerto siendo un bebé. But God used the very family that was trying to kill him and use that very family to provide for him. Así es que miramos que la misma familia que iba a destruir a todos hijos de Israel fue la misma familia que sirvieron para rescatarlo y para criarlo. God actually allowed Moses to know who his people were by letting him and know who his mother was. Así es que miramos que Dios le dio reconocimiento a Moisés quién era su mamá y quién era su pueblo. But God also provided for Moses to learn how to be a leader by living in the house of the leader of this country. Pero también Dios enseñó a Moisés a cómo ser director, porque él creció bajo la mano de Faraón, que siendo él el rey de Egipto. But God wasn't quite, not God wasn't quite ready. Moses wasn't quite ready to be that leader. And God still had some things to work on in him. Y aunque miramos que Moisés no estaba muy preparado para ser un director como Dios lo había mandado, miramos que Dios tenía unas cosas preparadas para él. And so Moses spent the next 40 years in Midian as a shepherd. Entonces miramos que Moisés pasó 40 años viviendo en Madián como un pastor. And in Exodus chapter 3, we find that God meets Moses and reveals to him his purpose. Y en el capítulo 3 de Éxodo miramos que aquí es donde Dios se encuentra a Moisés y le revela su propósito. Let's go to chapter 3. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock back to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Apacentado Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. And so it's here that we see God actually speaking to Moses, and he
tells him that Moses, I have a job for you, and your job is to go back to your people because I'm going to deliver them. Y aquí miramos que Dios habla con Moisés y le dice que él tiene un plan para él y que él debe de regresar a Egipto para salvar a su pueblo. God spoke to Moses miraculously through a bush that was on fire but didn't burn. Dios le habló acerca de la zarza que no se quemaba. And God also actually proved himself to Moses with a series of miracles. He told Moses to throw his staff on the ground and it became a snake. Entonces miramos que Dios le comprobó a Moisés quién era él, porque él le dijo que tirara su vara en el piso y esa vara se convirtió a una culebra. And then God told him to pick it up and it became a staff again. Y entonces Dios le dijo que otra vez recogiera esa rama y esa se convirtió a ser rama otra vez. God was doing some things, and you can read it for yourself if you'd like, but he was doing some things to kind of build Moses' faith. Entonces Dios se le comprobó a Moisés para edificarle su fe. And so God called Moses just like he calls us today. Así es que miramos que Dios llamó a Moisés, así mismo como Él nos llama a nosotros este día. God looks for people, men to be leaders, women to be leaders. Porque Dios todavía está buscando a hombres y mujeres que sean directores. And he will speak to us. Y Él nos habla también. And he will give us a vision of what it is that he has for us to do. Y Él nos da visión de sus planes, de lo que el trabajo que Él tiene para nosotros. And similar to the way that God used Joseph to save his family, Y así mismo como Él usó a José para que salvara a su familia, God had an intention to use Moses to deliver his people from slavery. así es que también miramos que Dios intentaba a usar a Moisés para que Él ayudara a librar a la gente, al pueblo de Dios. And so I'd like us to turn to Exodus chapter 7. Y en Éxodo capítulo 7, I'm going to read verse 1 here. It says, So the Lord said to Moses, See, I have made you as a god to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. You shall speak all that I command you, and Aaron your brother shall tell Pharaoh to send the children of Israel out of his land. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. And so in the next few chapters we see this back and forth of Moses going to Pharaoh and saying, Hey, let my people go. Y entonces miramos que en los dos capítulos que siguen de aquí, miramos que pasa varias veces que Moisés se presenta en frente de Faraón y le mora lo que Dios le manda, y todavía Faraón con su corazón muy endurecido, no se arrepiente ni cambia de su mente de dejar al pueblo de Israel. And after Moses sets this up and they have this exchange, Pharaoh, of course, does not let them go, and so God sends a series of 10 plagues because he says, let my people go. Pharaoh says no. God sends a plague, and it goes over and over 10 times. Así es que miramos que pasan aquí que Dios manda 10 plagas para tratar de cambiarle su mente a Faraón, y Faraón siempre le nega y le nega. Esto pasó 10 veces.
And this sets up a very epic setting for the last and final plague. Y entonces todas las cosas que pasan, todas las plagas que suceden hasta en el final es cuando pasa algo muy, muy, muy grande. God eventually delivers the children of Israel in really amazing fashion. Porque Dios libra a los hijos de Israel y muestra sus maravillas. Let's go to chapter 12. En capítulo 12 And we're de gonna Éxodo, Exodus 12, yes, ma'am. Verse 12 or verse 1 says, "Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year for you. este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Speak to all the congregation in Israel, saying, On the 10th of this month every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household." Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of persons, according to each man's need. You shall make for your count for the lamb. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán una según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harás la cuenta sobre el cordero. And so all of the children of Israel, under the direction of Moses and Aaron, gathered their families into their homes. Así es que miramos que obedeciendo a las direcciones de Aarón y Moisés, las familias se unen en casa. And they went to their doorposts and they put the blood of that lamb that they that they ate. They put the blood over their doorposts. Y tomaron de la sangre y la pusieron en los postes al entrar de la casa de ese cordero. And that night God sent an angel of death into Egypt. Y aquella noche se les pasó por allí el ángel de la muerte. And every firstborn of both people and also of all the animals that did not have the blood of the lamb on their doorposts, all of them died. Y miramos que fallecieron cada hijo primogénito de Egipto, siendo humano o siendo animal. Cada hijo primogénito que no tenía la sangre en el poste de su casa, falleció ese hijo. And God actually institutes something for the nation of Israel at this point. He institutes what they even celebrate to this day, the Passover. Y aquí miramos que Jehová, que Dios les puso esto que ellos celebraran cada año, que les llama la Pascua. This separated them from all of Egypt. Esto los separó a ellos de todos los egiptos. And it was instituted for the nation of Israel that they would understand that the blood of the lamb, when they applied the blood of that lamb to their doorposts, they and their family were saved. Y aquí comprendieron los hijos de Israel que cuando ellos obedecieron de poner esta sangre en el poste de la casa, entonces así fueron salvos todos que estaban en casa, y también se miró la separación de entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto. And we're going to see the significance of this later, because God actually uses this as a foundation to institute his new covenant
with Jesus being the lamb that actually saves us. Y aquí miramos que Dios les muestra su pacto que va a tener con su pueblo adelante con la sangre del cordero. But for now, we're just going to stay here with this, and we're going to kind of close our Bible study tonight with the end of this part of the story. Aquí es donde vamos a terminar este estudio así como finalizó esta parte de esta historia. Pharaoh woke up the next morning. Y Faraón despertó la siguiente mañana. His firstborn son, who was going to be his heir, was dead. Su hijo primogénito, que iba a ser el heredor, estaba muerto. And all of his servants, their firstborn children, were dead. Y hasta los siervos también, sus hijos primogénitos de ellos también había muerto. As a matter of fact, throughout all of Egypt, all of the firstborn children, all of the firstborn of their animals were all dead. The only ones who did not experience this were the Israelites, who had gone into their homes and put the blood of the lamb on their doorposts. Y miramos que entre toda la tierra, todo el país, se fallecieron el hijo primogénito, siendo humanos, siendo los animales. Los únicos que no sufrieron esto fueron los hijos de Israel. And so at this point, Pharaoh finally capitulates and he says, "Okay, go. Get out. Go do your thing. We're going to let you go." Y hasta que llegó a este punto es cuando Faraón sí dijo, váyanse de aquí y vayan a hacer lo que iban a hacer. And so Moses and all of the descendants of Israel and Joseph packed up their belongings and they headed out of Egypt as God had delivered them from slavery. Y así es que miramos aquí que todos los descendientes de José, todo el pueblo de Israel salieron y siguieron a Moisés a donde él los dirigía. In our next lesson, we're going to see what God does with the nation of Israel with Moses. But for now, we're going to close this part of our Bible study. Y cuando seguimos este estudio, miramos lo que Dios, cómo dirige a Moisés. Pero por lo pronto vamos a terminar con este estudio.